Bien, buenas noches. El análisis que vamos a hacer es sobre la situación de Milei y otras situaciones similares en otros lugares del mundo, incluyendo Panamá. Milei asume la presidencia hace 2 días, el domingo, el lunes asumió la presidencia de Argentina, con una serie de advertencias como no hay plata, viene un choque. Eh, Él advierte que simplemente no hay dinero. El dinero que tiene Argentina no es válido. Básicamente Argentina se ha dedicado, el gobierno anterior se dedicó a emitir dinero sin valor y a distribuirlo en la sociedad, lo que hizo que la inflación subiera en algunos, dependiendo de con qué se compare, algunas veces a 800%, otras veces el aumento periódico era de 7%. Pero el asunto es que ahora mismo, a partir de que el dólar valía 45 pesos argentinos, quedó en 600 pesos argentinos actualmente, lo que ha reducido las posibilidades de negocio. Incluso no pueden hacer negocios, no podían hacer negocios porque variaba tan rápido que no se podía negociar nada, porque si yo le ponía un precio a algo en este momento, dentro de 12 horas ya no valía lo mismo y mi negociación ya probablemente me hacía perder lo que yo había pensado. Entonces, al final, mi ley está advirtiendo que no hay plata, tiene que sanear las finanzas del país para poder que las cosas funcionen, y él está advirtiendo que eso puede tomar entre 1 año y medio y 2 años. Yo no sé de economía, pero me parece que comparando con la situación que se vivía en Panamá al principio de los 90, cuando después del 89 se dio la invasión y el gobierno de Endara asumió la presidencia, en ese caso se recuperó el país en cuestión de 1 año, pero teníamos un país destruido por una guerra y no había mucho dinero. Teníamos el dólar, pero eso facilitaba la situación, pero no era demasiado. Argentina tiene la infraestructura, tiene la formación. Argentina es un país con una formación académica bastante alta, tiene unos científicos y profesionales muy elevados, así que ellos tienen la posibilidad de avanzar bastante rápido, tienen el territorio, la experiencia para la cría de ganado y el cultivo de muchos productos. Hace 50 años se le consideraba el granero de América, así que ellos tienen los recursos, el conocimiento, la experiencia. No hay muchos de los que estaban hace 50 años, pero sí sigue habiendo una gran población, una gran cantidad de la población que se dedica a producir. Ahora sí habló de que el shock, lo que ellos llaman estanflación, va a ser muy fuerte. Ellos les espera una situación muy dura, pero los argentinos todos se mantienen con una gran esperanza en que la situación va a cambiar ahora que se brindan las libertades, porque Milei llegó restringiendo, apretando el cinturón de los pantalones de Argentina, y lo primero que hizo fue cerrar 11 ministerios, entre ellos el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, que es un ministerio que, al igual que en todas partes del mundo, consume dinero sin generar ningún beneficio, y que, como en todos los países del mundo, ese ministerio no sirve de nada solo para empezar a nombrar lo que acá en Panamá llamamos botellas. En, en España le llaman chiringuitos, en Argentina le llaman ñoquis. O sea, son gente que se les nombra sin hacer nada, para no hacer nada, solo para cobrar el dinero. Entonces, cerró el ministerio simbólicamente, pero el efecto es real. O sea, las feministas que habían dicho que iban a protestar no pueden protestar porque todo eso era financiado por el mismo gobierno. Las protestas contra el gobierno exigiendo derechos por parte de las feministas era financiado precisamente por el gobierno, por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidades, y ahora lo cierran y de pronto todas ellas van a la calle porque no hacen nada. Ahora tienen que aprender a trabajar y a ganarse la vida. Eh, de todos modos, han habido muchas protestas, y hay Beliboni, por ejemplo, que es un dirigente, que es una basura de dirigencia, que se ha dedicado a hacer escándalos desde el momento en que Milei ganó las elecciones, y ha amenazado con que iba a derribarlo desde el momento que llegaba, que no tenía sentido, porque el 55% de la población, 56% de la población eligió a Milei, la mayoría eligió a Milei, y deberían darle el chance de que eh, gobierne y administre de la manera que
que advirtió que iba a hacerlo. Entonces, pero Beliboni y el resto han estado protestando, pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de eso también era financiado por el gobierno a través de algo que ellos llaman los planes, que es el equivalente de los bonos digitales y los vales digitales que se dan acá en Panamá. Y los piqueteros que llaman ellos, que son la gente que protesta, que cierra calles, que hace no sé qué, simplemente se les dijo que si se les encontraba en una de esas protestas, se les iba a retirar el bono, porque si se les da el bono es para que hagan algo productivo, no cerrar las calles e interrumpir el trabajo de los demás. Entonces, ayer hicieron el primer piqueteo, pero como estaban amenazados y el dinero es lo que les importa, vivir sin trabajar y que les paguen el vale, lo que hicieron fue que caminaron por las aceras sin bloquear el tráfico, siempre custodiados por la policía de control de motines, pero no interrumpieron el tráfico, no cerraron, lo que va dejando una imagen de la ruta de gobierno que lleva Milei. Aparte de eso, su ministro de Economía, el que ahora está de ministro de Economía, Caputo, hizo una lista de las medidas que se van a tomar: el cierre de ministerios, el recorte de muchos gastos, la eliminación de algunos impuestos para las empresas que quieran entrar al país, una serie de cosas, y advirtiendo de nuevo, recalcando que les esperan tiempos muy duros, que al menos un año, año y medio en Argentina van a ser muy, muy, muy difíciles, y ellos tienen que enfrentarlo. Pero los argentinos, la gran mayoría, están de acuerdo en aceptar eso y enfrentar la situación con el objetivo, con la esperanza de que en un año y medio, 2 años y medio ya se note todas las mejorías, y probablemente un gobierno que administre desde el punto de vista de la derecha liberal comience a generar esa libertad que ellos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo y que el gobierno anterior de Kirchner y Alberto Fernández no les daba. En medio de eso también, el día de la toma de posesión, de la asunción de Milei, hubo un atentado. Mercancini, un tipo que aparentemente ya había tenido algunos antecedentes de agresión y cosas así, tiró una botella que casi le da en la cabeza a Milei, pero le dio en parte de la nuca y el cuello a un comisario, a un custodio del presidente, cortándole debajo de la oreja y lastimándole la mandíbula y creo que parte del cráneo. Pero fue atrapado por Bullrich, pero en realidad no fue Bullrich, no es la ministra de Seguridad la que lo atrapó, no fue la policía. Se anunció que se le iba a buscar y a capturar, y él solo se acercó a una emisora para entregarse, pero la emisora no le dio chance, sino que llamaron a la policía y la policía lo capturó y se lo llevaron. Deben juzgarlo, ni siquiera tenía por qué haber arrojado la botella. Alguien que arroja una botella de ese tamaño ya sabe que va a provocar una lesión muy severa, y si dependiendo de dónde le dé al presidente puede hasta matarlo, así que allá ellos están manejando la situación con todo eso. Ahora, algunos cuestionan el hecho de que Milei tenga como principal en su gobierno, como segunda, a su hermana, pero porque eso dicen que es nepotismo, pero en realidad toda la campaña de Milei fue manejada por la hermana Karina Milei, y ella es la persona de confianza, y estamos hablando de un gobierno que cuando Milei ganó las elecciones, al día siguiente, ya los grupos de izquierda, seguidores de Cristina Kirchner y del resto de los comunistas, ya estaban amenazando con piqueteos, con tumbar el gobierno, con que iban, algunos amenazaron con agredirlo físicamente. Así que él no confía mucho. De hecho, los dos que mencioné, Caputo, no es un tipo que necesariamente, eh, aunque se ha mostrado serio antes, no necesariamente es de la mayor confianza de Milei, y Bullrich era de oposición, pero una oposición que mantenía cierto coqueteo con el grupo de los socialistas de Kirchner. Así que no puede confiar mucho, y él necesita, bajo las condiciones en que está, alguien de mucha confianza, y nadie mejor que su propia hermana, que manejó su campaña y que ha sido la persona que lo ha guiado en todo esto. Así que
él va a mantener sus ideas, aunque no necesariamente puede aplicarlas todas de un golpe. Él es anarcocapitalista, liberal anarcocapitalista. Es más, él se llama libertario a sí mismo, porque él promueve los principios de liberales Lynch, de Lynch hijo, y él los recita cada vez que puede. Ese principio implica que la libertad, o sea, el liberalismo o el libertarianismo, más bien como él lo define, como él lo indica, es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás, partiendo de ese mismo respeto hacia los principios de libertad, propiedad y vida. De esa manera, él tiene que hacer respetar. Por eso, aunque él permite, él les da la libertad de protesta a los piqueteros que están en contra de él. Ayer, a 48 horas de tomar la presidencia, por eso no les permitió cerrar, porque él exige que se le respete el derecho a circulación al resto. Entonces, él tiene que exigir esa libertad, a pesar de que él es de los que pensaría que mandar a los policías va en contra de sus principios, pero en la práctica hay dos cosas que deben asumirse, o uno es pragmático o uno es dogmático. Y él, aunque quisiera ser dogmático, su gobierno debe ser pragmático. Y él no puede tampoco darles la libertad, porque ellos lo primero que van a hacer es cerrar las calles y van a bloquear el principio de libertad de circulación de los demás. Entonces, lo que hizo fue que controló la protesta y ellos se manifestaron, pero sin bloquear la circulación de los vehículos. El anarcocapitalismo que él promueve se refiere a que favorece el capitalismo en total libertad sin la intervención más mínima del gobierno. Nada de control de precios, nada de vigilancia. Acá sería el equivalente de manejar a Codeco solo desde una o dos personas analizando el mercado solo para saber cómo está, sin intervenir en medio. Pero sabemos que el anarcocapitalismo también tiene el cierto grado de utopía, porque hay personas malas y van a hacer, aquí lo vimos con la minera, y hay personas que van a hacer todo el daño posible, o algunas personas que no van a hacer todo el daño posible, pero van a hacer el daño que sea necesario para ellos salir beneficiados. Entonces, el anarcocapitalismo no tiene una real aplicación, pero él es libertario y por eso él dice que es libertario, y el libertarianismo sí permite que haya cierto control o vigilancia por parte del gobierno mientras sea necesario. Ahora, reducir esos ministerios, eliminar parte de la planilla, que lo dijo que iba a hacer gradualmente en los casos en que fuera necesario, pero también en los casos como el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, lo cortó definitivamente como si fuera un mal bicho, que lo eran. Entonces, perdón, ahora él está asumiendo Argentina en su presidencia y esperemos que les vaya bien. Se le ha criticado, pero la gente critica. De hecho, el ser liberal no necesariamente quiere decir que se permita todo. Geert Wilders, que ganó en Holanda, es una persona que también parte de los principios de libertad, pero lo primero que hizo fue prohibir el, el hijab en áreas públicas, también eliminó, derribó las mezquitas que había. ¿Pero por qué? Porque ya los del Islam lo habían amenazado de muerte en varias ocasiones y lo han estado amenazando desde antes por varias razones. Y eso ha creado una rencilla que puede implicar que, conociendo los antecedentes de esos grupos, eh, genere un problema serio en Holanda. Entonces él prohibió eso y bueno, el que quiere quedarse allí, que se quede, y el que no, que se vaya. Si ellos quieren seguir con esos principios de Islam y esas cosas, pueden irse a los países de origen y allá hacen todo lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que él dice. Eh, Eso no quiere decir que él en todo actúe de esa manera. Es un mal indicador porque, aunque sea necesario, sí está cortando la libertad de algunas personas, pero desde el punto de vista pragmático, él tiene que mantener la calma y la tranquilidad de la población. Así que eso es lo que él tiene que hacer. Pero el solo hecho de que haya ganado
Wilders en Holanda, ya nos indica que la gente se está aburriendo de todo ese principio socialista mentiroso que hacen, que luchan contra el racismo, pero lo que hacen es promover más la lucha entre las razas, que promueven el feminismo y lo que hacen es crear luchas entre hombres y mujeres. O sea, todas esas cosas para moverse, pescar en ríos revueltos, ellos, los liberales, los están eliminando. Aquí en Panamá yo he visto gente que ha defendido Hamas y han defendido Hamas como si ellos tuvieran razón, pero esa misma gente está defendiendo ahora la posibilidad de que Venezuela invada los terrenos de, de, Guyana, pero en ese caso de Guyana es una situación parecida a la que tendríamos nosotros aquí en Panamá. Por ejemplo, si de pronto Costa Rica viniera a retirar, a reclamar los terrenos de Bocas del Toro, que eran antes de Costa Rica, o que Panamá quisiera ahorita reclamar los terrenos de Coto aquí en Costa Rica, que eran antes de Panamá. Antes de esa guerra de Coto, todos esos terrenos estaban diferentes distribuidos. Entonces, ¿qué? No, después que se establece esos límites, ya los límites son parte del país. Entonces, Venezuela está ahora reclamando porque piensan que, bueno, piensan no, se ha detectado que hay petróleo en ese terreno, pero ya ese terreno es de Guyana, que es un país pobre y lo necesita en caso de que se pueda explotar. Y Venezuela quiere reclamarlo. Entonces, algunos, para justificar su posición, dicen que los gringos están apoyando a Guyana porque es el imperialismo. No, pero es que los gringos desde antes están apoyando a Guyana tratando de ayudarlos. Y los que están pensando en la agresión son los venezolanos, independientemente de que tengan o no mecanismos efectivos para luchar, lo están reclamando ellos. Ellos van a retirarle los terrenos que fueron comprados por los guyanenses. Esos terrenos fueron comprados por ellos y luego establecieron un límite más amplio para el país. Pero son terrenos que se los ganaron, se los compraron a otros que eran venezolanos, pero que ya esos venezolanos lo vendieron. Entonces ahora ellos cercaron esa parte y ahora Venezuela quiere reclamarlo, pero si ellos no quieren vender, están en su libertad de hacerlo. El hecho de que pueda ganar Trump en Estados Unidos, la presencia de Bukele, que puede ganar también, lo más probable es que gane nuevamente un segundo periodo en Salvador, todo eso va generando un ambiente que va en contra del socialismo mentiroso ese del que hablábamos y probablemente le dé esperanza a América Latina y a otros lugares, porque el experimento que va a resultar de Argentina va a ser una guía para muchos países. La libertad en las acciones y la libertad en las negociaciones es lo que le da las ventajas a los capitalistas para avanzar. Algunos ponen de ejemplo el capitalismo salvaje como la minera aquí en Panamá. Eso no es producto del capitalismo, eso es producto de corrupción. Eso es producto de corrupción. El gobierno era corrupto y negoció con una empresa que ha sido corrupta y eso es lo que produjo lo que tenemos ahora. La minera estuvo excavando y sacando oro, plata, cobre y molibdeno por 25 años, pero fue porque el gobierno corrupto se lo permitió porque ellos sacaron sus beneficios ahí, quién sabe cuánto dinero sacaron entre ellos, pero no porque la minera sea capitalista, sino porque es corrupta. El capitalismo no necesariamente debe ser corrupto y la libertad permite que se castigue a los que son corruptos. El socialismo y el comunismo son los que lo protegen, o los gobiernos corruptos en todo caso. Aquí en Panamá se hicieron muchas cosas mal hechas durante la lucha, los cierres de las calles que destruyeron la economía de Chiriquí, que ya venía arrastrando pérdidas de la pandemia luego de los cierres del año pasado y luego nuevamente muchas empresas perdieron esta vez. Y ahora Toribio está tratando de reunir a a todos los indios del país, de las 7 naciones indias de Panamá, para que voten en bloque, lo que yo dudo que logre porque de por sí cada uno tiene sus propios intereses, pero está tratando de reunirlos y podría suceder. Recuerden que eso pasó con Evo Morales en Bolivia y pasó con Pedro Castillo en Perú, pero también sabemos lo que hicieron Evo Morales en Bolivia, que tuvo que salir huyendo por corrupto, y Pedro Castillo, que está preso por corrupto en Perú. Así que no sabemos qué es lo que eso promueve
aquí en Panamá. De todos modos, luchemos contra el comunismo, contra el socialismo y todo lo que la izquierda representa para poder mantener a salvo todo. Ahora mismo la izquierda está tratando de adueñarse de los niños con la ley 409 y hay que luchar contra eso. Esa ley es una ley aberrante, hay que eliminarla y no sé hasta dónde puede llegar. Así que coméntenme y vemos qué podemos hacer con eso. Nos vemos y bueno, hasta luego.